Hola chicos, hoy día les voy a hablar de la siguiente película nominada al Oscar que tuve la oportunidad de ver. Esta vez es una producción disponible en Netflix y se llama All Quiet in the Western Front. Es una película alemana sobre la Primera Guerra Mundial. Esta película se centra en los específicamente últimos días de la guerra y cómo pasan estos últimos días un grupo de soldados a los cuales conocemos un año antes como unos jóvenes llenos de vida, llenos de ilusiones, llenos de deseos de ser héroes de guerra, que son metidos al ejército y cómo se cruzan con la realidad de la situación de estar en la guerra. Vemos el salto de tiempo del año a los últimos días y vemos cómo estos personajes han crecido, han madurado. Y en especial estos últimos días vemos los diferentes problemas, más que todo mentales, que han sufrido durante este tiempo, aparte de los entendibles físicos, por la falta de alimentos, por la falta de comunicación, por la falta de contacto con otras personas que no sean ese grupo de amigos. Se centra en dos partes. Una parte del grupo de estos soldados que están en tierra, que ven la realidad, lo brutal que puede llegar a ser, lo extremadamente destructiva que puede llegar a ser la guerra, no solo en niveles de territorio, de destrucción, sino también en específico hasta estas personas que de hecho tienen su gran cantidad de PTSD por todo lo que les pasa, sino también te centras en las negociaciones. Tienes dos caras en esta parte: las personas que van a hacer la negociación, unas que se sienten más responsables de las vidas humanas que se están perdiendo y otros que aún intentan recuperar el orgullo alemán de todo lo que había pasado, porque sí, perdieron la Primera Guerra Mundial los alemanes y firmaron un tratado con Francia que terminó de destruirlos en los siguientes años, o gran parte de sus riquezas. Pero también vemos a un coronel mayor, la verdad creo que es el líder de todo el ejército hasta cierto punto, quien vive por la guerra, vive por este deseo de destruir al enemigo, se podría decir, y no le importa lo que tenga que hacer mientras que logre su fin. Estas dos partes sí son secundarias, son líneas que, a pesar de darte diferentes puntos de vista de este conflicto, te sirven como recordatorio de que mientras un grupo, la mayoría, el pueblo completo de Alemania, especialmente jóvenes, adultos, estaban siendo destruidos, acribillados, matados en la guerra, este grupo de personas vivía hasta cierta forma en el día a día cómodamente para lograr un acuerdo y detener todo lo que estaba pasando. Me pareció un contraste necesario para ponerle más peso a las situaciones que estaban viviendo estos muchachos. Pero la verdad es que esta película logró retratar muy bien esta realidad, y estas 2 horas y 20 de películas que fueron muy bien logradas para contar esta historia. Me dejó más impactada de lo que esperaba, en especial cuando ves el opening de la película hasta que estos jóvenes son reclutados. Te dice claramente el tono de esta historia, la crudeza que va a emplear y los toques de realidad extremadamente fríos que tiene el contexto de la guerra. Por otro lado está el hecho de que cinematográficamente la película es muy buena, al igual que la anterior que vi, que se centraba mucho en Irlanda. En esta película, ya que la mayoría son tierras europeas y muy fácil de perderse de una de otra, más allá del hecho que te dicen dónde están, no sabrías en sí qué parte de Europa es. Lo que sí logras con las escenas y con la luz es narrarte las emociones de los personajes. Hay tomas que están muy centradas en el paisaje alrededor, simplemente para denotar lo que el personaje principal o uno de los personajes principales está experimentando en ese momento, que dentro de todo lo que pueden estar viviendo siempre hay gotas de paz, siempre hay momentos de silencio, y esta película lo retrata a través de tomas extras que ha puesto en ella, a través de la captación de la belleza natural que lo rodea, que contrasta muy bien con la crudeza de las escenas bélicas propiamente dichas. Sí, las escenas bélicas se van más hacia el lado del gore, más hacia el lado de la sangre, pero creo que está muy bien empleada para ver el impacto real de estos jóvenes que ven y matan porque están metidos en este conflicto.
No les recomiendo ver esta película comiendo, aparte que sean capaces de comer viendo mucha sangre, yo no pude, pero sí es una película que recomiendo ver. La disfruté por lo que es, por la historia que cuenta y por de alguna forma mostrarme un lado diferente de la guerra. La mayoría de películas que he visto siempre estamos viendo la historia del lado que ganó, que a pesar de todos los sacrificios que se hicieron, terminaron triunfando, que sí les pudo haber costado mucho, pero al final tuvieron lo que querían, la victoria, y eso es un golpe de honor, se podría decir, para los personajes principales. En este caso no, Alemania pierde la guerra. Se puede capturar en verdad la esencia de lo que tan insignificantes llegan a ser la vida de las personas durante la guerra. Creo que es la guerra más segura que los alemanes podrían haber tocado para hacer esta narrativa, porque claro, cuando vi el título no sabía de qué iba la película, vi que era alemana y después vi que era guerra, estaba un poquito preocupada por cuál guerra iba a ser. Escogieron bien ese pequeño detalle. Mi mente se fue ahí, era imposible no relacionar a Alemania con la Segunda Guerra Mundial, pero de esto no va la película. Otra cosa son las actuaciones. Creo que todos los personajes dan una interpretación adecuada para la historia que están narrando. Ninguna para mí sobresale o es extremadamente memorable, pero creo que todas fueron las adecuadas para esta historia. De alguna forma, en mi caso, ver caras que no conozco como personas famosas o actores famosos ayudó a meterte el concepto de la importancia e insignificancia de las vidas durante la guerra. Creo que eso es lo más importante para mí de la película. Si tienen la oportunidad de verla, en verdad la recomiendo. Si tienen la posibilidad de verla, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, y si las 2 horas y 20 que dura más o menos fueron bien justificadas. Eso sería todo. Si les gustó el video, denle un like, se suscriban al canal, subido todas las semanas. Cuídense, chao.